Bienvenido de vuelta una vez más a nuestra parte final de nuestro curso. El día de hoy vamos a hablar acerca de la organización económica de la Nueva España. Tal vez no tanto de la manera estructural, sino lo que hacían las personas que vivían en el país para poder comer. Las principales actividades económicas de la Nueva España es nuestro tema de nuestra cápsula de hoy. Bienvenidos. La Nueva España como tal era un territorio especializado en materia prima, es decir, no había gran industria aquí, a pesar de que todavía no es la época de las máquinas. Ya hay lugares, por ejemplo, donde se especializan zonas de talleres o zonas de trabajo, pero aquí la Nueva España está principalmente enfocada en la extracción de recursos naturales, debido a que es una colonia, no solamente para el consumo propio, sino todo lo que se tiene que enviar a Europa, a España, para que ellos comercialicen o para que ellos utilicen dentro de su propio consumo. Entonces, digamos que hay dos actividades económicas principales dentro de la Nueva España. Por una parte se encuentra la agricultura, que naturalmente es la generación de alimentos, sin ello no se puede vivir, y por otra parte es la minería. No solamente eran las únicas formas de poder obtener recursos de la Nueva España. Como recordarás de alguna cápsula anterior, también el tributo era clave para poder desarrollar la economía del país y del imperio como tal. Es decir, se pedía a las encomiendas de indígenas, a los grupos y a los pequeños pueblos, una especie de pago mensual que de esta manera sirviera para poder recaudar fondos. Algo muy similar a lo que son los impuestos en la actualidad, pero con la diferencia de que los impuestos se utilizan para el bien propio, para el bien del mismo país, mientras que la recaudación de los tributos de las encomiendas estaban destinados para la ganancia de España en Europa. Ahora, regresando a las actividades económicas, la agricultura como tal podía ser de dos formas, ya fuera de manera privada, es decir, que un terrateniente tuviera un espacio muy grande para que se pudiera cultivar y él mismo mover su mercancía, o podía ser de carácter comunal, es decir, a una encomienda, a una comunidad, se le daba una gran parte de terrenos y ellos tenían que trabajarlas y generar ingresos como tal para la corona. En el caso de las comunales era también muy común que los indígenas como tal fueran los que se dedicaran a la siembra, pero que no se les pagara directamente a ellos, sino que se le pagara al jefe de la comunidad. Por así decirlo, si pertenecieras a un pueblo, trabajarías, pero no te pagarían a ti. Pero todo lo que estás trabajando se le pagaría al líder del pueblo y él se encargaría de la distribución o del consumo o de obtención de alimentos o de materia prima o lo que pudiéramos necesitar. Se parecía mucho a la estructura de lo que actualmente todavía subsiste como un ejido. La diferencia es que el ejido solamente está en la parte de las tierras y quien lo trabaja obtiene sus propias ganancias. Y en el modelo de la Nueva España, digamos que no funcionaba de la misma manera. Ahora, con el aspecto de la minería, tal vez no sepamos mucho de minería tú y yo, pero extraer el metal de la tierra no es nada sencillo. Es una labor que conlleva muchos riesgos, que conlleva mucho trabajo y que necesita muchas personas. La minería fue, por así decirlo, un regalo que no esperaban los españoles, ya que en la zona norte del país es donde se encontraron vetas tanto de oro como de plata, y entonces se fundaron unos pueblos especializados únicamente en la minería, que se conocieron como reales, y algunos de esos nombres aún subsisten en la actualidad. Los reales como tal tenían una organización de trabajadores en los cuales la mayoría de ellos pasaba todo el tiempo bajo tierra, desde que tenían 7 u 8 años de edad, hasta sus muertes prematuras que estaban entre los 20 y 30, porque la vida abajo de la tierra podía estar llena de gases tóxicos, de falta de luz, de falta de higiene, de condiciones de peligro en caso de un derrumbe, etc. Aún así, era muchísima gente la que vivía a lo largo de las minas. Los reales en realidad crecieron muy rápido, hicieron algunas pequeñas flores urbanas debido a que el éxito de la extracción del mineral era mucho, y a que en esa época la creación de las monedas era directamente hecha con los metales valiosos, es decir, había monedas de oro y monedas de plata. Por lo tanto, era importante sacar tanta cantidad de metal como fuera posible para poder aumentar el número de monedas y aumentar el número de riqueza real que tenía. Muchos de los barcos que salían de la Nueva España iban totalmente cargados hacia España, llenos de metal precioso, y muchos de ellos eran abordados por piratas, en especial ingleses, que ya sabían los tiempos en los que se movía la mercancía para poder atacar y aumentar las riquezas de su propia corona. La minería como tal se convirtió en una actividad tan importante que hasta hoy en día, ya en México, que no es Nueva España, constituye una parte sumamente grande de los ingresos que vienen del país. Actualmente es conocido que hay algunos pueblos que son especializados en la plata y que siguen como tal utilizando todo el trabajo de las personas para generar la riqueza de las zonas en las que cohabitan. Ahora, la parte económica de la Nueva España también tiene que ver con el comercio, pero eso lo administraba la corona. Por eso vamos a dejar la información hasta aquí el día de hoy.